esta digresión. Yo no dije nada, yo nada más dije por donde dije. Yo no sé arreglar eso. Qué barbaridad. Oiga, decíamos que hoy en los Estados Unidos el señor Donald Trump fue encontrado culpable con 34 cargos. Hay que recordar que las elecciones en los Estados Unidos son el 4 de noviembre. ¿Sí? Los primeros días de noviembre. Cuando estamos acá en Fiesta Patria, ellos están allá en elecciones. Además, ellos no son como nosotros que tienen que esperar un domingo para votar. Ellos votan por correo, ¿no? Día de semana, por correo, etc. Y el mismo día de la elección usted no ve a casi nadie en los centros de votación. Al menos en Miami, ¿no? Sí, no es como acá, pero por ejemplo en Los Ángeles sí se ven los registros. También hay periodistas que van a perder pasaportes de esas coberturas. Martes 5 de noviembre. Es un martes, correcto, el martes 5 de noviembre. Bueno, también hay periodistas que pierden pasaportes en esas coberturas, pero no vienen al caso. Di que tú pierdes el pasaporte en esas coberturas. La pregunta que me estoy haciendo desde hace unos minutos u horas, cuando el mundo entero conoció, porque ahora la noticia recorre el mundo en cuestión de minutos, pero muy pocos minutos, es si esto tiene alguna repercusión, no en el electorado, pero sí en que el señor Donald Trump pueda ser candidato, ¿no? O dicho de otra manera, ¿qué pasa después de esto? Para ello, nosotros aquí hemos hecho el contacto con nuestro buen amigo de esta casa, panameño, que vive allá en los Estados Unidos y que ejerce como abogado allá y que ha ejercido como fiscal incluso en Nueva York. Me refiero al panameño Abel Arcia, quien ya está con nosotros. Abel, buenas tardes, gusto en verte nuevamente. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes hoy. A ver, después de conocido que el señor Trump ha sido encontrado culpable con 34 cargos, ¿qué sigue ahora? Bueno, en todo caso criminal del estado de Nueva York, y es distinto cuando es federal que cuando es del estado. En el estado de Nueva York, el día que el acusado en un juicio es declarado culpable, no por la corte, sino por el jurado, el juez pone una fecha, la próxima fecha, que es para el día de la sentencia. El día de la sentencia ha sido puesto por el juez Juan Merchan para el 11 de julio de este año. Ese día el expresidente Trump tiene que presentarse con sus abogados y el juez Merchan, eso sí lo decidirá él, va a decidir cuál va a ser la pena para el expresidente Trump. En ese transcurso de tiempo, o sea, entre ahora, estamos ya casi empezando el mes de junio, y el día 11 de julio, hay un departamento que trabaja para la corte que se llama Departamento de Probatoria. Ellos van a contactar al acusado, al que fue hallado culpable, que es Donald Trump, para hacerle a él una entrevista. Esto es rutina. A toda persona que haya dado culpable le tienen que hacer esa entrevista, hacer un análisis de su pasado, de su comportamiento. Este reporte se le da al final. Cuando llega ya el día 11 de julio, le van a dar una copia de ese reporte a la fiscalía, una copia a los abogados defensores, y basado en ese reporte que el juez tendrá oportunidad para leer, el juez tomará la decisión acerca de cuál será la condena. ¿Cuánto es el tiempo que pudiera pasar desde hoy hasta que se dé esa audiencia? Va a ocurrir el día 11 de julio. Ah, ya tiene fecha, 11 de julio. El 11 de julio va a ser la audiencia de sentencia. Este día será sentenciado. Y para que en Panamá sepan cuál es la gama de posibilidades que el juez Merchan
puede considerar, existen las siguientes posibilidades. Multas, repito, multas. Otra es restitución, que es cuando alguien ha perdido algún dinero por los actos de la persona que ha sido hallada culpable de los crímenes, le dicen qué cantidad de dinero tiene que pagar a las víctimas. Otra posibilidad es probatoria. Probatoria es de que no pagas cárcel, pero el departamento de probatoria designa a un agente, a un oficial, el cual tiene que controlarte. Lleva el control de dónde estás, a dónde vas, y tienes que reportarte con él. No tienes derecho a muchas cosas, no tienes derecho, por ejemplo, a tener armas, no tienes derecho a muchas cosas, y tus viajes tienen que ser autorizados por el oficial de probatoria. También, entre la gama de posibilidades de sentencia que el juez Merchan tiene, es la posibilidad de cárcel. Cada una de los crímenes por el cual el señor Trump fue hallado culpable son felonías de tipo E. Cada felonía de tipo E lleva, en teoría, el máximo de cárcel de 4 años. Generalmente, aquí en Nueva York, cuando una persona es hallado culpable de varios crímenes, generalmente no le ponen la pena una encima de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que a un señor, a un tal persona, en un caso donde es hallado culpable de varios crímenes tipo E, como el máximo es 4, si el juez decidiera a cualquier acusado darle el máximo, no sería 4 multiplicado por todos los crímenes, sería solo 4. Pero, quiero aclarar, muy raramente en Nueva York, en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York, muy raramente se condena a una persona a prisión o a cárcel en su primer caso. No es muy común. Estamos hablando con el abogado y exfiscal de Nueva York, Abel Arcia. Don Abel, yo quería consultarle la pregunta que muchos hacen a esta hora, y evidentemente es si esta condena, si la posible, lo que pueda llegar a acontecer en la próxima fecha, pudiera llegar a afectar la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, o si por lo contrario, pase lo que pase, este proceso puede llevar a hacer que el candidato tenga aún más favoritismo o se victimice en la población. Bueno, te aclaro algo. El ser hallado culpable, el ser condenado por crímenes, no inhabilita ni al presidente Trump ni a ningún otro candidato. En otras palabras, él puede estar hasta en una prisión y ganar las elecciones. La ley no contempla este tipo de situaciones porque jamás habíamos tenido en los Estados Unidos, jamás había habido un candidato presidencial o alguien que ha sido presidente acusado de crímenes. Él es el primero en todas estas situaciones. Ahora, me preguntas acerca de si esto le beneficia o no políticamente, eso depende. En estos momentos, la población norteamericana está bastante polarizada. Están las áreas de Estados Unidos que aman a Trump, principalmente en el sur de Estados Unidos. Y en el norte de Estados Unidos y las dos costas, la costa del Atlántico, donde tienes de Washington hacia arriba, y la costa del oeste, donde tienes a California, Oregon, estaría de acá. Esas dos costas tienen una población universitaria, más preparada, más educada. Y en esas áreas, Trump no lleva muchas posibilidades. Ahí es casi seguro que esas áreas las tiene Biden. Y la gente que va a votar en contra de Trump realmente no votan realmente por Biden, votan en contra de Trump en las costas. Ahora, lo que tú me has preguntado es si esto va a tener efecto en las áreas que son de Trump en estos momentos. Yo y muchos de los analistas que han comentado acerca de esto consideran que un 80-85% de la gente que es pro-Trump no va a cambiar de opinión, aunque lo hayan culpable de otros crímenes. No van a cambiar de opinión. Ahora,
El efecto que podría ocurrir es que un porcentaje pequeño de los que votarían por él van a dejar de votar, muy posiblemente debido a lo que el jurado determinó. ¿Por qué lo digo? Esto no es una decisión tomada por un juez. Esta no es una decisión tomada por un fiscal. No se trata de la opinión política o la postura política o partidaria de ellos. La decisión fue tomada por 12 personas, miembros de la comunidad, después de haber escuchado el testimonio y la defensa. Así que esto puede cambiar las cosas en ese porcentaje de personas que no están decididas todavía. Le pregunto desde la ignorancia, porque aquí hay un comentario de un oyente que dice, si él llega a ser presidente, él mismo se podría indultar de la pena que le puedan establecer. ¿Eso es así según la ley de Nueva York? No, esa no la podría indultar. Ocurre que el presidente de Estados Unidos tiene poderes limitados. No importa quién sea el presidente de Estados Unidos, solamente tiene las funciones que la Constitución le han dado. Y el presidente no puede mandar adentro de ninguno de los 50 estados. En otras palabras, la Corte donde ha sido hallado culpable no es una corte del gobierno de Estados Unidos. Fue una corte del gobierno del estado de Nueva York. Y es distinto. El presidente no puede mandar a ninguna de las cortes de los 50 estados. Por lo tanto, él no pudiera hacer nada con respecto a este caso. Pero pregunto también, por desconocimiento, este fallo, o mejor dicho, el 11 de julio, cuando se le lea la sentencia, este fallo todavía es apelable. Sí, el fallo es apelable. Muchas veces ocurre algo que en Panamá ocurre que no ocurre acá. Por ejemplo, en Nueva York, cuando una persona ha sido hallado culpable de un delito y se le sentencia, por ejemplo, a cárcel y apela, casi siempre tiene que entrar a la cárcel mientras que se decide la apelación. Yo y muchos estaríamos muy sorprendidos si el juez Merchan lo sentencia a cárcel. Lo más probable, entre muchos de los entendidos, es que él hará una combinación de ciertas cosas. Muy probablemente lo sentenciará a probatoria. Ahora, hay unos factores alarmantes acá que no favorecen a Trump. Los factores han sido su comportamiento durante el juicio. El juez va a tomar eso en cuenta, está obligado a tomarlo en cuenta. Que el acusado no fue un acusado obediente y disciplinado durante la trayectoria del juicio, que tuvo que llamarle la atención y ponerle multas en varias ocasiones, y que durante el proceso estuvo atacando por los medios a todos los involucrados. Eso no es normal. El 99.99999 de los acusados en casos penales no cuentan con una bocina de ese tamaño y no cuentan con seguidores que actúan por todo lo que dice. Entonces, este es un acusado especial. En base a su respuesta anterior de que él, como si llega a ser presidente, no podría indultarse, y señaló que esta condena es del estado de Nueva York. ¿Quiere decir esto, y si me equivoco me corrige por favor, que si el gobernador de Nueva York quisiera indultarlo, lo podría hacer? Eso sí podría ocurrir, pero es muy dudoso que ocurra, y les voy a explicar por qué. Cada estado aquí tiene un historial de ser azul o rojo. Azul quiere decir que es fuertemente a favor del Partido Demócrata, y otros estados tienen gran historial de ser del Partido Republicano, rojo. Hay algunos estados, 4, 5, 6, 7, que son indecisos, que a veces votan por uno y a veces votan por otro. Nueva York no es uno de ellos. Nueva York es siempre azul.
que sería muy sorprendente que un republicano durante este periodo de tiempo, en los próximos 2, 4, 5 años, que un republicano sea gobernador de Nueva York. Eso sería una gran sorpresa. Es 90% posible que solamente los demócratas puedan llegar a ser gobernadores de Nueva York en los próximos años. Bueno, y entonces la pregunta al final de esta historia es de ser encontrado culpable. No, ya fue hallado culpable. Ok, correcto. Que el 11 de julio emitan la sentencia, correcto, gracias. Emiten la sentencia. ¿Algo de eso produce una inhabilitación para las elecciones de noviembre? Nada, Nada. nada. Él, realmente él lo dijo muy bien en una ocasión. Fue algo terrible para muchos escucharlo, pero una vez en una entrevista de televisión él dijo que aunque él saliera con una pistola en la Quinta Avenida de Manhattan y asesinara a varias personas, que él sabe que sus seguidores aún no lo abandonarían. Y eso es cierto. En gran parte del sur de Estados Unidos, él es un ídolo. Él es un ídolo en gran parte porque muchos de los sentimientos, resentimientos y dolores que ellos han tenido, él los representa. Entonces, al ser el representante de esos sentimientos, a ellos no les importa lo que él haga, lo van a seguir apoyando. Wow, fuerte, ¿no? Bueno, no es muy diferente a lo que pasa por acá. Mira, te explico qué pasa. Si ustedes ven cuando hace 50 años, cuando ocurrió el Tratado Torrijos-Carter, la composición demográfica de Estados Unidos era muy diferente a la composición demográfica de Estados Unidos hoy en día. Hay partes de Estados Unidos, particularmente en el sur, estados como Alabama, Mississippi, Tennessee, Carolina del Sur, Oklahoma, Kansas, North Dakota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, y otros, donde la población realmente se ha estancado. Esa población, el nivel de educación, el nivel económico, su poder adquisitivo y su situación se ha estancado debido a que aquellos que reciben educación en universidades y que tienen títulos avanzados o que viven en lugares, ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Boston, Filadelfia, Seattle, ciudades donde el nivel de educación y la tecnología es alto. En estas partes del país el poder adquisitivo es mucho más alto. Y la parte de Estados Unidos que mencioné primero, que se ha quedado estancado, tienen un resentimiento muy grande. Ellos tienen un resentimiento que se manifiesta políticamente en contra de los grupos o políticos que ellos consideran que representan a la gente educada, que representan a lo que ellos llaman la élite social. El Partido Demócrata quizás ha sufrido de que no ha sabido tocar el nervio de esos grupos y es visto, quizás, no sabemos si es justo o no, es visto como que está más cerca y más interesado en ayudar a los inmigrantes, ayudar a las mujeres, ayudar a las minorías raciales, ayudar a los débiles, a todos, pero quizás hay una percepción entre aquellos de la antigua guardia norteamericanos de antes que han sentido que ellos se han quedado atrás. Y eso es lo que el candidato Trump ha sabido utilizar perfectamente. Le pregunta aquí un oyente, ¿qué ocurre si el señor Trump ganara las elecciones y siguiera condenado y el juez lo sentencia a cárcel? ¿Qué pasaría? Sí, mira, eso ya se ha conversado acá bastante. Supongamos, esto no creo que ocurra, pero vamos a suponer que el juez Merchan el día 11 le condena 1 año a cárcel. Él tiene que entrar a la cárcel. Llega noviembre y gana las elecciones. Él tendría que ejercer su mandato desde la cárcel.
es algo muy curioso, porque todo expresidente y todo candidato cuenta con una protección de agentes del servicio secreto. Lo que muchos se preguntan es, ¿cómo va a ser el servicio secreto si Trump tiene que pasar un día o el tiempo que sea en una cárcel? ¿Cómo sería eso? Es más, he leído y me he enterado que en el edificio donde se está haciendo el caso de Trump aquí en Manhattan, hay un área que ha sido creada en caso de que ocurra eso. Debido a su comportamiento hace varias semanas donde estuvo rompiendo y violando las regulaciones que le había puesto el juez, se consideró la posibilidad de que el juez lo pusiera por unas horas o por un día en el calabozo y se creó un calabozo especial en caso de que fuera necesario para él con los agentes del servicio secreto que tendrían que estar acompañándolo. A mí me impresiona, don Abel Arcia, el símil entre Donald Trump y Ricardo Martinelli. Realmente la diferencia está en que acá la Constitución advierte que una persona que haya sido encontrada culpable por un delito de no sé qué cosa, por más de 5 años queda inhabilitado para ser presidente. Esa es la única diferencia. Por lo que estoy entendiendo, Abel Arcia, allá sí podría ser candidato, no lo inhabilitan. Bueno, él es candidato ya y él es obviamente la persona que va a representar al Partido Republicano. Hay un asuntito que es que habían varios casos. El civil de Nueva York, por las compañías, lo perdió. El de difamación que hubo en la Corte Federal de Nueva York, que también lo perdió. Ahorita el caso criminal en Manhattan también lo perdió. Pero quedan un caso estatal del estado de Georgia en Atlanta. Este caso se puso en aguante, se le puso como congelado, una pausa. Y hay 2 casos grandes federales. En ese sí podría mandar, en esos 2 podría mandar él, que es un caso grande en Washington y un caso grande en la Florida. Pero él cuenta con suerte. Cuenta con mucha suerte porque el caso de la Florida, hasta su ex fiscal que lo representó en el gobierno, en entrevistas ha manifestado que él considera que las posibilidades de que salga culpable por las pruebas que tienen en el caso de la Florida eran 99%. Pero qué suerte tuvo que en la ruleta de jueces, en el caso de la Florida, ¡pam!, le cayó a la jueza que tiene el caso que tiene el caso ahora, que es nacida en Colombia. Y esa jueza es inexperta. Esta jueza no tiene ninguna experiencia, pero fue seleccionada por Trump y por su gente para ser jueza federal y parece que no tiene ninguna experiencia. Ha cometido error tras error, tras error, tras error, pero todos los errores que ha cometido, todos favorecen a Trump. Oiga, a ver, aquí hay un señor que se llama, nosotros le llamamos el trompista. Y fíjese las aseveraciones que él hace. ¿Qué le extraña si Estados Unidos fue un país fundado por gente condenada por traición a la corona inglesa? Es que este señor es más trompista que Trump, para que usted sepa. Entonces creo que estaba molesto, ¿no? Está disgustado porque encontraron a Trump culpable. Ok. Bueno, mucha gente que son aficionados de él están molestos, obviamente. Me imagino que hay un canal de televisión que es súper trumpista, se llama Fox News. Esa televisora me imagino que esta noche tendrá programas criticando y diciendo que el cielo se va a caer debido a esto. Ellos se han pasado diciendo que todo aquí ha sido ilegal y que todo el mundo está comprometido. Eso no es cierto. No es cierto. Ese amañe y ese tipo de cosas no hay. Lo que ha pasado con la juez en Miami, Collins,
La mayoría piensan que es que ella no tiene experiencia y que realmente no está capacitada para esa posición. Es más, muchos están pensando que en los próximos 30, 60 días habrá una apelación a la Corte de Apelaciones por el caso que ella está manejando en Miami y que existe la posibilidad de que ella sea removida del caso. Las posibilidades de que eso ocurra son menos de un 50%, ¿eh? Pero se está hablando porque muchos dicen que no, otros piensan que no es la inexperiencia, sino que ella está parcializada a favor de Trump. Acá no se acostumbra mucho ver a jueces parcializados, pero todo en la vida es posible. Yo ahorita mismo estoy escandalizado. Buenas tardes, don Abel. Escandalizado porque me siento en un capítulo del Cartel de los Sapos. Porque, o sea, con lo que usted está diciendo, es muy probable que si igual lo condenan e igual lo meten preso, él pudiera gobernar por lo menos ese año que está preso desde la cárcel. O sea, Estados Unidos, de verdad que Estados Unidos es verdaderamente impresionante. Impresionante. Cuando yo escucho cosas como esa, yo me quedo, wow. O sea, me siento como el Cartel de los Sapos. Yo me siento como cuando hablan mucho de que los jefes narcos mandan desde la cárcel y siguen mandando. O sea, es algo parecido. Para una persona que está presa, en teoría, no debería poder tener teléfono. No, a este señor se puede convertir en el presidente de los Estados Unidos desde dentro de la cárcel. Es lo último. Lo que ocurre es que jamás se contempló ni se pensó que personas... Claro, es un hueco en la ley. Es un hueco en la ley. O sea, nunca se pensó que pudiera suceder. Exacto. Nadie pensó que sería necesario hablar de la posibilidad esa y crear mecanismos para estar prevenido de esas circunstancias. Eso nunca ha ocurrido. Es más, mira, parte de lo que está ocurriendo y que sí es importante es que en la Corte Suprema de Estados Unidos, en estos momentos, hay un caso donde ellos tienen que decidir si el presidente Trump, si el expresidente Trump tiene inmunidad durante el periodo que estuvo en la presidencia. Es más, aunque ustedes no lo crean, sus abogados cómicamente han argumentado que cualquier crimen que él haya cometido cuando estuvo en la presidencia, cualquiera, hasta si fuera, ellos llegaron a decir que si él hubiese mandado a asesinar a sus enemigos políticos indebidamente cuando fue presidente, que si el Congreso norteamericano no hizo un juicio contra él y que él perdió, que no lo pueden tocar. Eso obviamente es una posición extremista que nunca ninguna corte va a aceptar. Pero como abogado es obvio que ellos pusieron esa posición para que les digan no tanto, pero que sí les den lo suficiente para estar protegidos de lo que pasó en su presidencia. Porque los casos pendientes en las cortes federales y en Georgia se basan en cosas que el gobierno de Estados Unidos dice que él cometió durante el periodo que estuvo en la presidencia, particularmente cuando perdió. Recuerden que las elecciones, como ustedes dijeron, son en noviembre. Y él dejó el cargo en enero. Entonces, los cargos en Washington y en Miami son en parte las cosas que él comenzó a hacer durante ese periodo y que siguió haciendo después que se fue. El de Washington se basa en que el gobierno, viendo lo que aconteció el 6 de enero, como ustedes saben que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Washington, el gobierno está presentando el caso de que él fue cabecilla y cómplice y participante y dirigente de ese intento de golpe. Ese es un caso.
el de Washington. El Sí. de Miami, Ese es uno de los 34. no, ese es uno de los casos. Los 34 ok. crímenes están todos incluidos en el caso que estaba en el estado de Nueva York. Ese ya terminó hoy. Ahora, en Miami hay uno con la jueza colombiana, que es el caso donde a él se le acusa de que cuando él estuvo en la Casa Blanca y sabía que se tenía que ir, él se apoderó de cajas con secretos inmensos de seguridad de Estados Unidos y con muchos secretos que no sabemos cuáles son. Indebidamente, porque esas son propiedades del gobierno y que él se los llevó intencionalmente, quién sabe con qué motivo. Y que después de que el gobierno se entera de que todos esos papeles con información secreta, nucleares, de planes de guerra, de tantas cosas, información secreta de otros gobiernos, que él se negó, cuando se lo pidieron, que se negó a entregarlas diciendo que ya no había nada. Y llegó al punto de que el gobierno, el FBI, tuvo que ir a donde un juez federal y pedir una orden de cateo para entrar a la propiedad del presidente Trump. Y cuando entraron, encontraron cajas y cajas y cajas y cajas escondidas con información secreta de Estados Unidos. Es más, aparecieron videos y testigos que dicen que el presidente Trump les pidió a ellos que movieran y escondieran antes que llegara el FBI. Hay un testigo hispano, latino, que está cooperando con el FBI, pero hay dos, quizás los más cercanos, serían como lavaperros, chupamedias, que son los que se han negado a cooperar y esos están acusados con él en el caso de Miami. Bueno, entonces a esperar el 11 de julio, según nos dice nuestro invitado ¿Tocará? Abel Arcia, que es cuando el juez dictaminará. Vamos a Digna de ver. Netflix. Y vamos a ver qué termina pasando. No, lo pregunté, pero no me acuerdo la respuesta. Cuando el juez falle, él tiene otra instancia donde recurrir. Sí, pero si él le dan cárcel, el castigo que el juez dé comienza ahí mismo. Claro. La apelación, la apelación no detiene el castigo, Ok, bueno. a menos que el juez lo permita o que la Corte de Apelaciones lo permita. Pero eso no es lo normal aquí en el estado de Nueva York. Pero nada con él es normal. Es normal, así es. Idéntico al otro. Bueno. Don Abel Arcia, como siempre, muy agradecidos por esta oportunidad que nos ha dado. No, siempre estamos a la orden para cooperar con Panamá. Siempre. Gracias, muy Gracias. amable, que estés bien. Para servirle. Hasta luego. 5:57 minutos de la tarde. Y los comentarios en el YouTube explotan, ¿no? Respecto al tema. ¿Qué Muchos dice? hacen comparaciones. Dice... Cualquier parecido con la realidad es pura